Gracias por atender como siempre las convocatorias de la bancada naranja. El día de hoy nos encontramos aquí con un tema muy puntual, pero pertinente para el momento que está viviendo nuestro país y para el momento que está viviendo la Cámara de Diputados. Y tiene que ver con los recortes al presupuesto a agendas fundamentales para el futuro de nuestro país. Son muchos temas como la salud, la educación, la seguridad, que están hoy en vilo por estos recortes presupuestales. Sin embargo, hay dos específicamente para los que convocamos hoy a un movimiento escucha, desde la bancada naranja en la Cámara de Diputados, desde Pensando en México, Ciudad de México, presidido por Sofía Margarita Provencio, y con todo este movimiento naranja que ha venido escuchando a la ciudadanía de manera permanente. Y lo que ha sucedido es que en últimos días nos han buscado activistas de medio ambiente, activistas de la cultura, para denunciar este alarmante recorte al presupuesto. En materia de medio ambiente, nada más para que nos demos una idea, le recortaron 40% a la Semarnat, 45% a Conagua, por citar dos grandes rubros en donde está descansando el futuro del país. Si las metas de la presidenta fueran prioridad, estas dos agendas se hubieran visto robustecidas en materia de presupuesto y no hubieran tenido recortes. Es por eso que en esta mesa de Movimiento Escucha, activistas, expertos, organizaciones de la sociedad civil se dieron cita ahorita por la mañana para la agenda de cultura, de la cual nos hablará Sofía Margarita Provencio, y para la agenda de medio ambiente, en donde varias voces que aquí están representadas, como Vilma Parra, que es la alcaldesa de la bicicleta para el Estado de México en la agenda de movilidad sostenible, o el propio Luis Manuel, que es un experto en agua y también medio ambiente, nos podrán expresar. Nos acompañan también, queridos compañeros nuestros de la bancada naranja, el diputado Raúl Lozano, vicecoordinador de la bancada naranja, nuestra querida diputada Fátima, que ella es representante de las agendas sociales de las mujeres y por supuesto también de sostenibilidad. Nos acompaña también nuestro querido diputado Rodrigo Ramos, que él está pues con las voces de las juventudes, pero también trabajando la movilidad sostenible. Espero no estar obviando a nadie, pero nos han acompañado diputados de la Comisión de Presupuesto, de Hacienda, de Cultura. Estuvo el diputado Alfredo Lozoya escuchando activamente todo este proceso en la mañana. Estuvo la diputada Patricia Flores Elizondo, la diputada Laura Hernández y la diputada coordinadora Ivonne Ortega, quien ha estado encabezando este esfuerzo de escucha. Sin más, quisiera dejar sobre la mesa una idea muy clara de la que Movimiento Ciudadano ha estado impulsando en los últimos años. Sin cultura y sin medio ambiente no hay futuro para el país. Son las dos agendas estratégicas para el acompañamiento de las niñeces y de las juventudes. Nosotros les hicimos una promesa y no les vamos a fallar, vamos a cuidar de ellas y de ellos y vamos a garantizar que el presupuesto así lo mandate. Hemos acordado que se presentará ante las comisiones pertinentes una extensión del techo presupuestal a raíz de los comentarios de los expertos y las expertas en esta mañana de escucha, y que seguiremos peleando para que haya una reforma fiscal progresiva en el país, porque este país ya no aguanta más un esquema de endeudamiento y en donde las agendas prioritarias no tienen recursos. Por eso también el día de ayer se presentó una iniciativa para poder tasar tenencia para los 1,000 millonarios mexicanos que poseen yates, jets y helicópteros, y que de esta tenencia a estos 1,000 millonarios pueda obtenerse en promedio 350,000 millones de pesos al año que pudieran destinarse en estas agendas. Es momento, no le tengamos miedo que Morena le entre a ser congruente y tasar también a los más de 15,000 millonarios que nacieron en su sexenio. Es cuanto, y me gustaría por supuesto dar la palabra a nuestro diputado vicecoordinador Raúl Lozano, seguido de nuestra presidenta de Pensando México, Ciudad de México, Sofía Margarita. Gracias, Lau. Muy buenas tardes para todos y para todas. Pues bueno, felicitar a Sofía Margarita y a Lau Ballesteros, compañera diputada Laura y Sofi de Pensando México en la Ciudad de México. Saludar también a mis compañeros diputados que nos acompañan, Rodrigo, Fátima, Miguel, que es secretario en la Comisión de Cambio Climático, y a las demás asociaciones de la organización civil. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, haciendo un resumen,
Yo en calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto, pues decirles que Medio Ambiente trae 40% menos de recursos que el año 2024. Y nos parece extraño teniendo una presidenta física, química, ambientalista que participó en el panel intergubernamental de la ONU, que fueron premiados y que vemos reflejado de 73,000 millones que se le dedicaron al medio ambiente en el 2024, este 2025 solamente aparecen 43,000. Sin duda, con este recorte de recursos no se van a cumplir los acuerdos de París, los acuerdos que se han firmado internacionales en la COP, y no vemos recursos tampoco para la transición energética y para las energías renovables, para mencionar algunos. En el rubro de cultura, no es de excepción, ahí no es del 40%, pero sí es del 25%. Reducido el INAH, reducido el INVAL, reducido el recurso en la Secretaría de Desarrollo Cultural, y ayer la presidenta dice que para validar el discurso de la desaparición de los órganos autónomos, que hoy por cierto se está discutiendo en el Senado, que por eso que gran parte de esos recursos que ahora se están que se van a recortar al desaparecer los organismos autónomos, van a ser usados en cultura. Eso para nosotros es simple discurso, simple demagogia, para poder justificar el daño catastrófico que le están haciendo al país al desaparecer estos organismos autónomos. ¿Por qué no hay recursos? Es muy sencillo, y con esto voy a cerrar mi idea para que otros compañeros diputados puedan tomar la palabra. Es porque seguimos aumentando el gasto en programas sociales. Acuérdense que ellos lo hacen con Morena y sus aliados lo hacen con fines 100% electorales, y porque seguimos destinando los recursos en el presupuesto a las obras faraónicas. Ahí está el caso del tren interoceánico, siguen trayendo recursos el Tren Maya que no se ha terminado, se destinaron muchísimos recursos al AIFA, y esos recursos es flujo, es recursos que se le quitan a programas esenciales. Ahorita hablamos de cultura y de medio ambiente, pero también se le pega al sector salud en el tema hospitalario. También se le pega al sector de comunicaciones y transportes por un tema que la bancada naranja ha adoptado en esta legislatura, que es las malas condiciones de las carreteras y de los caminos que hoy existen en el país, donde del 2018 al 2024 se le destinaron 0 pesos, porque todo ese gasto se destinó a programas sociales y a obras faraónicas. Obras faraónicas que en otros países desarrollados en el mundo se hacen a través de créditos inteligentes, de créditos nobles, de financiamiento. Pero en este país, en México, se usó dinero de dependencias, dinero de la gente para poder cumplir caprichos personales. Decirles, y con esto cierro, que desde la Comisión de Presupuesto vamos a estar peleando y trabajando en las mesas de trabajo que nos toca en la bancada naranja de Movimiento Ciudadano para poder destinar más recursos a los sectores tan vulnerables que tanto necesita la población, como es salud, como es educación, como es cultura y como es el medio ambiente. Porque en lugar de estar viendo hacia futuro y apostándole al medio ambiente, apostándole a lo que van a respirar nuestras niñas y nuestros niños, parece que la visión sigue siendo de pasado. Es cuanto. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Yo soy Sofía Margarita. A mí me toca orgullosamente presidir el espacio de consulta ciudadana que tiene Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, así como en otros estados y a nivel nacional, que se llama Pensando en México. Y es a partir de ese espacio que empezaron a vertirse muchas inquietudes en las últimas semanas al respecto de cómo iba a venir el presupuesto cultural. Le agradezco mucho, sobre todo a la diputada Laura Ballesteros, que presente en estas sesiones de consejo. Tuvo a bien llevarse eso no solamente pues como un señalamiento, sino como una tarea para poder crear espacios como los que hoy se han generado en esta Cámara de Diputados con la bancada naranja, donde la interlocución con los grupos relevantes de sectores como el cultural y el medioambiental pues puedan realmente venir a vertir sus inquietudes en algo que no sea una simulación, donde sí haya diálogo y haya preguntas y los diputados y las diputadas no solamente se sienten a escuchar, sino también puedan pues ellos mismos aclarar
los datos vertidos y digamos, la línea, el cuento, la narrativa que realmente tenemos que entender para poder bajar nuestro presupuesto a algo tangible. Es muy difícil hablar de números, creo que en general en este país somos pocos los que nos acercamos a la idea de que existe un PEF y una vez que nos acercamos, pues entender cómo está dividido y qué ramos y quién trae, y entonces es muy fácil creer explicaciones burdas. En el caso de cultura, por ejemplo, como que no estamos realmente reduciendo el presupuesto, en realidad nada más ya no hay obra en Chapultepec, lo cual, si en todo caso fuera cierto, en principio pues fue un enorme error entonces durante un sexenio centralizar todo el presupuesto cultural en la Ciudad de México, que de por sí ya es un espacio absolutamente centralizado en todas las materias que podemos discutir en este país, aunque digan lo contrario en Nuevo León y en Jalisco. Y por otro lado, también decir que pues en todo caso, si ese presupuesto realmente se había centralizado para Chapultepec, seguimos sin siquiera rascar el 1% de lo que se recomienda a nivel internacional que tengamos. El presupuesto hoy, como queda hasta ahora, es equivalente al 0.13 del dinero que nos vamos a gastar el año que viene, 0.13 para cultura, comparado con 0.18 en el año anterior. Lo más cerca que hemos estado al 1% que merece la cultura, lo más cerca es 0.41 y fue en el 2015. Y desde entonces, todos los años el presupuesto de cultura se recorta y no todos los años construimos Chapultepec. Entonces, creo que es un absurdo pensar que esa es una justificación que haga lógica y realmente estas mesas para lo que sirven es para desmitificar explicaciones simplistas y darle a las personas que en este caso defienden la agenda cultural pues una respuesta sensata y de menos tener los pantalones para decir, pues ¿sabes qué? Sí te lo estamos bajando y no es nada más por Chapultepec, es porque se lo vamos a poner aquí y acá y probablemente el aquí y acá tendrá tintes pues mucho de los militares y en fin. O de plano no, dar la cara y decir, tienes razón, esto no deberíamos estártelo reduciendo, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer para trabajar un presupuesto de cultura verdaderamente digno, que es lo que esperamos todavía con cierta esperanza de que no sea una victoria pírrica que se pueda discutir en comisiones en los siguientes días. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la bancada naranja, a su vicecoordinador, por darnos hoy pues un lugar para venir a expresar por qué de menos para nosotros en el sector cultural, y me incluyo, yo fue el sector en el que me dediqué profesionalmente 13 años, no estamos conformes con las explicaciones que nos están dando de por qué le están cortando el 30% a un presupuesto de una materia que además nos compete a todos los días en esta ciudad y en todo el país. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muy contento de estar aquí acompañando a compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano y muchas gracias a las diputadas y diputados que abren estos espacios para venir a conversar sobre los temas que realmente importan y en lo personal yo considero que el medio ambiente nos debe importar a todas y a todos. Muchas gracias, Laura, como siempre, por invitarnos a estos espacios. Mi nombre es Luis León y me he dedicado 7 años a trabajar en el rubro ambiental en diferentes espacios, tanto en el sector público, privado, como en organismos internacionales. Y lamentablemente me duele mucho decir que siempre, cuando se viene el presupuesto de egresos, el proyecto, termina siendo el rubro ambiental uno de los más golpeados. Ya desde hace varios años nos hemos dado cuenta que no existen intenciones claras de cómo atender la emergencia climática, y esa es una realidad que nos está golpeando hoy por hoy. Es muy evidente que, por ejemplo, los efectos del cambio climático, como lo que han sido los desastres naturales provocados por el huracán Otis y otros, como las sequías que golpean este país, necesitan una intención mayor. Y el resultado es que hoy por hoy se reduce en aproximadamente 40% los recursos para atender este tipo de emergencias. Les quiero compartir unas gráficas para que veamos visualmente cómo está orientada las intenciones gubernamentales. Por ejemplo, una comparación entre lo que se invierte para combustibles y energía y la protección al medio ambiente. Evidentemente, no sé si se alcanza a ver hasta allá, pero no es una acción que vaya en favor de lo que justamente ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de tener todo un background, toda una trayectoria en materia climática. Por otro lado, también quiero justamente hacer esa comparación visual de cómo se ha reducido el presupuesto
en este 40% que ya mis compañeras y compañeros han indicado, pero quiero que también quede marcado de manera gráfica. Y finalmente, algo que a mí me genera mucha controversia, y es que resulta que si bien es importante tener atención al presupuesto dirigido a la Conagua, resulta que la Conagua se lleva cuatro quintas partes de lo que representa el presupuesto a medio ambiente. Yo siempre he denunciado que eso invisibiliza otras áreas, como pudiera ser la CONAMP, la CONAFOR o la misma PROFEPA, porque entonces argumentan que se está destinando el presupuesto a medio ambiente, sin embargo, en el gran monto solo se despliega hacia la Conagua. Entonces, a mí me gustaría visibilizar esta información para que entendamos una reflexión y que también recuperemos una iniciativa que ha trabajado la diputada Laura Ballesteros para crear un fondo tripartita en el cual podamos conseguir 50,000 millones de pesos para poder atender la emergencia climática. Y sin olvidar que mucho del presupuesto que hoy, por ejemplo, se le da al anexo 16 de cambio climático no va realmente para acciones de mitigación, adaptación y resiliencia, sino que más bien se va a la bolsa de la defensa nacional de las Fuerzas Armadas. El año pasado se le destinó el 50% de este anexo al uso e implementación del Tren Maya, hoy se le otorga el 20%, sin embargo, cuando la presidenta dice que debemos de plantar más árboles y enfocarnos en una política más hacia atender la protección ambiental y no otorgar presupuesto hacia las armas o a los grupos que concentran la rama militar, esto me parece que suena contradictorio. Muchas gracias por el espacio.